Dios les bendiga. Nuestra invitada de hoy se encuentra a 13 horas aproximadamente de diferencia. Es Sandra Ramírez. Dios la bendiga, bienvenida desde la China. Sandra, ¿en qué lugar exactamente reside? Bueno, Dios los bendiga a todos. Espero que se encuentren muy bien. Es un placer para mí saludarlos a todos en este momento allá en Colombia. Para los que no me conocen, mi nombre es Sandra Ramírez. Tengo 35 años, nacida en Colombia, en Pereira. Y bueno, por la gracia del Señor Jesucristo, llevo aproximadamente 3 años en China. Estoy en la ciudad de Changzhou, queda al oriente de China, a menos de 20 minutos de Shanghai, que es la segunda ciudad más grande de China, cuenta con aproximadamente 23 millones de personas. Esta ciudad donde yo estoy viviendo en este momento es pequeña, tiene más o menos 7 millones de personas, aunque la capital es Beijing, pero pues Shanghai es digamos pues que la capital como comercial de China. Bueno, me desarrollo aquí, estoy empleada como profesora de inglés y de español. Trabajo para una universidad y para un instituto, enseñándole a niños y a adultos. Bueno, la primera pregunta que yo ni me hacía, que era relacionada con el cambio cultural, es muy diferente todo. Es muy impactante, es un poco complicado al principio la adaptación, pero pues digamos que personalmente me ha facilitado mucho el hecho de viajar tanto por tantos años, y pues me adapté, me sigo adaptando todavía a la cultura. Algunos casos particulares, por ejemplo, les puedo contar. Los chinos son muy bullosos, entonces usted cree que siempre están gritando, entonces yo pasaba al principio y escuchaba una pelea, entonces volteaba como asustada, pero resulta que no, que luego se estaban riendo, entonces yo decía, pero pelearon y se rieron, y resulta que no, nunca estuvieron peleando, sino que siempre estuvieron hablando, y bueno, la risa es muy escandalosa y son muy bullosos para hablar. Luego me di cuenta que es por el idioma, que el idioma es muy fuerte, entonces el idioma, incluso para nosotros aprenderlo, pues prácticamente que nos obliga a hablarlo tan fuerte. Nuestro idioma es mucho más suave. Cambios muchísimos, la comida ha sido uno de los más difíciles, el idioma es el idioma más difícil del mundo y ahora sí que lo tengo comprobado, es muy difícil hablarlo. En la comida, pues ahí en el videito que van a ver, pues van a enterarse un poco cómo es la situación con la comida. Algo muy particular que es a lo que yo todavía no me acostumbro es a la forma que ellos tienen de rasparse la garganta, lo que nosotros llamamos gargajos. Perdón por la palabra, pero sí muy desagradable. Ellos tienen un tabique muy pequeño y la nariz es muy pequeña y las fosas nasales son muy pequeñas, o sea que no tienen mucha cavidad respiratoria y por eso usted los escucha a menudo como... Entonces sí es como un poquitico desagradable para nosotros y claro, impacta demasiado porque nosotros no estamos acostumbrados a escuchar como tanta asquerosidad. Pero bueno, ya yo entendí también. Y no es que tengan de verdad algo, ni siquiera es que tengan una flema, es como la necesidad de rascarse haciendo... Eso ha sido muy desagradable. Bueno, el clima también es otro de los factores que de verdad que han sido muy difíciles. China tiene un clima muy extremo, entonces la temperatura del verano puede ser de 45 grados y una humedad de más de 100 y es horrible, o un invierno dependiendo de la zona donde usted esté, puede ser desde 50 grados bajo cero o 10 grados bajo cero, que es más o menos donde yo estoy aquí, que son más o menos 10, 12 grados bajo cero, mucha nieve también en el invierno. Sandra, ¿y cómo ha sido ese proceso de adaptación a la gastronomía asiática? Bueno, entonces les voy a contar un poquito cómo es el proceso de la gastronomía aquí. Primero tengo que contarles que el 99% de la población aquí paga todo con un medio virtual, con las billeteras virtuales, entonces pues de hecho yo hace mucho tiempo no tengo dinero en efectivo, todo lo tengo en la aplicación y les quiero mostrar entonces un poquito cómo es. Esta es una de las aplicaciones
y lo que uno hace es escanear para hacer el pago. Voy a hacer entonces, les voy a mostrar un poquito de cómo vamos a pagar aquí en un lugar de estos. Nija, 我要这个。亲爱的朋友们，听到声音，闻到香味，往这边看，往这边站。铁板鱿鱼、香辣鱿鱼。Entonces, estos son como un puestico de comidas rápidas que en vez de perros y hamburguesas, pues aquí lo que tenemos es como un poquito de comida de mar. Pero tranquilos que es fresco, no es murciélago, no es nada raro, son calamares, pulpo. Y lo que hacen es que calientan la plancha, ya les voy a mostrar un poquito cómo es el proceso. checa. 亲爱的朋友们，听到声音，闻到香味，往这边看，往这边站。铁板鱿鱼、 Entonces aquí ya se escaneó y aquí ya aparece el precio de lo que voy a pagar. Y ya significa que hice el pago. Todos de alguna manera experimentamos nuevas sensaciones al salir de nuestra zona de confort. En tu caso, el de tu país natal. Tuvo que haber sido un cambio muy drástico. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de convivir allí? La pregunta del internet. Bueno, ya como ustedes saben, aquí hay mucha tecnología 5G y la velocidad del internet es rapidísima, hay muchísima tecnología, muchísima tecnología. O sea, en absolutamente todo lo que ustedes puedan imaginarse, en absolutamente lo mínimo que ustedes tengan en una casa, hay tecnología. Una papelera del baño, un switch, una plancha, una puerta, una sombrilla, aquí todo es inteligente, todo es absolutamente inteligente. Y bueno, sí tengo varias anécdotas, pues cuando o no sabía cómo se manejaban las cosas aquí, o cuando fui a Colombia esperando como hacer lo mismo con los botones y se acuerda uno de que allá es un poquito diferente. La cuestión del internet, hay mucha velocidad, muy buen internet, pero para los extranjeros es un poquito complicado porque China, pues como ustedes saben, es un país muy reservado. Entonces aquí es como lo que pasa aquí se queda aquí y no tienen por qué saberlo en otras partes. Y nosotros tenemos que utilizar un VPN que lo que hace es como desviar la dirección del dispositivo y usted nunca va a aparecer conectado desde China. Entonces al aparecer es como usted engañar el sistema. Y para yo poder utilizar WhatsApp, Facebook, Instagram, Skype, lo que a ustedes se les ocurra de red social de América, tengo que utilizar este VPN. Aquí la aplicación más utilizada se llama WeChat. Es como si fuera un Twitter, un Facebook, un Instagram, un WhatsApp, una billetera, todo en una sola aplicación. Entonces de ahí también tienen las billeteras, creo que ya lo van a ver ahorita en el video de la comida. Cómo se hacen cómo se hacen los pagos aquí. Entonces, pues aquí para las redes sociales de aquí, pues no se necesita ese VPN, pero nosotros tenemos lo que nos gusta y sí se necesita ese VPN. Se pagan, son más o menos $100 que se pagan como por año para poder usted acceder a ese VPN por todo el año. Y también dependiendo, porque muchas veces, dependiendo de dónde visite el presidente, si hay alguna reunión, si hay algún evento religioso, no religioso, político, algo importante, entonces simplemente bloquean el internet o simplemente lo ralentizan para evitar que la gente le haga videos al presidente, le tomen fotos, posteen, lo que sea, entonces conspiración, lo que sea. Entonces, dependiendo de dónde es el presidente, toda esa zona le bajan al internet. Y bueno, les repito, todo está bloqueado por acá, simplemente uno desvía y hace como el engañito. Me encanta haber compartido con ustedes lo que ustedes quieran conocer, con todo gusto. Siempre comparto como las historias o lo curioso o lo que me parece a mí curioso a mí aquí. Supongo que también les va a parecer curioso a ustedes allá y en cualquier otra parte del mundo. Entonces por eso siempre comparto las historias de la vida aquí. Que Dios los bendiga y que estén muy bien. Sandra, estás en el epicentro de una pandemia que cambió el mundo. ¿Hay alguna experiencia, alguna anécdota que quieras contar con nosotros? No sé, algo triste o un testimonio, algo muy especial que hayas vivido en todo este tiempo.
Bueno, la otra pregunta que me hace Johnny, se la respondo aquí, que es la situación de la pandemia. Tengo un testimonio para contarles pues con esta parte y es que tan pronto empezó la pandemia, digamos que Dios a mí me sacó de China. Yo ya tenía otros planes, tenía un viaje para el 13 de enero y Dios me cambió esos planes, pero de un día para otro, en menos de 7 horas yo tuve que salir de China. Supuestamente que tenía un problema migratorio, pero lo raro era que yo había renovado la visa, me la habían renovado hacía menos de 20 días. Entonces yo no entendía qué problema migratorio podía tener, si es que la visa estaba vigente, estaba recién renovada, y mis jefes tampoco pudieron darme razón, que tenía que salir de China, y salí una semana y unos días antes de aquí. Les tocó comprar un tiquete aéreo, de hecho así de la noche a la mañana, y salí. Cuando yo ya llegué a España, me di cuenta cuando empezaba con esto del virus, entonces fue cuando me di cuenta de la gravedad de la situación y ahí fue cuando entendí, porque justo para el día 13 de enero que yo se suponía que tenía que viajar, ya para ese día estaban aeropuertos cerrados y todo, entonces si no me hubiera ido antes, no hubiera podido salir de aquí todo este tiempo. Entonces pues entendí que Dios tenía un propósito muy grande conmigo, que era resguardarme en España durante el tiempo de la pandemia aquí. Fue una situación muy dura, por todo lo que ellos cuentan acá, fue una situación bastante complicada. Y bueno, gracias a la misericordia del Señor que me permitió viajar a España, yo iba por 3 semanas y esas 3 semanas se convirtieron en 2 meses y medio, casi 3 meses. Y cuando se empezó a complicar todo allá, Dios me dio la oportunidad también de salir otra vez de regreso para China. Y entonces allá se complicó, aquí se mejoró y aquí me trajo otra vez el Señor. Las leyes son muy diferentes, entonces aquí son muy estrictos con las leyes, entonces decían cuarentena y era cuarentena, pero era literal una cuarentena de una persona por familia, salía 1 hora cada semana solamente a recoger el mercado y regresaban. No es de pronto como en Colombia que son un poquito más laxos, que van de compras y bueno, y salen con el pico y cédula, pero aún así pues pierden mucho tiempo, ¿no? Aquí fue muy estricto, entonces cerraron también las ciudades. Eso también fue como el éxito para que no hubiesen muchos más contagiados. Todo se ha recuperado. Aquí digamos que la vida volvió a la normalidad de un 97, 95, 97%. No se siente como tan afectada. Sí se ha notado muchísimo, por ejemplo, hay mucho comercio que cerró del todo, eso sí se nota el impacto, pero con los cuidados y los controles y esto, salir a un parque, salir a un centro comercial, a un restaurante, es como si nunca hubiera pasado nada, la verdad. Entonces, gracias al Señor por ese milagro en mi vida. ¿Cómo se vive el Evangelio de Cristo allí sabiendo de que la religión allí es politeísta y es profundamente influenciada por el budismo? Bueno, Johnny, la pregunta de la religión es bastante difícil, bastante difícil. China es un país budista o en su defecto ni siquiera, hombre, nosotros llamamos siempre un ateo, una persona que reconoce que hay un Dios y simplemente decide no creer en ese Dios. Pero aquí simplemente no podrían llamarse ni siquiera ateos porque es que ni siquiera tienen conocimiento, ni siquiera saben qué es Dios o quién es Dios. Entonces, los que conocen de oídas son budistas, los que no creen en nada, creen que vienen de paso por acá por la vida y que ni hay antes ni hay un después. Entonces, la religión es bastante complicada. No hay libertad de culto, es muy difícil la vida cristiana por aquí, pues porque no hay templos, ni siquiera hay templos, bueno, hay estas pagodas y todo esto como los templos budistas, pero ya por ejemplo las personas cristianas la mayoría somos extranjeros, o algunos chinos que se han convertido, entonces todo es clandestino, aquí todo toca ser clandestino y lo que hacen es que si no hay como un templo, como un local así, una congregación como en Colombia, que bueno, llegan todos los hermanos y se reúnen, no. Aquí es muy diferente, aquí toca es rentar salones sociales de los hoteles y entonces van rotando las reuniones. Este domingo en tal hotel, este otro domingo en tal hotel, en tal hotel y así se van rotando para no generar ni sospechas ni meterse en problemas. Así lo hacen varios pastores que yo conozco aquí, en Guangzhou, que es al sur del país. Aquí en esta ciudad
hay una congregación cristiana, ellos sí tienen el permiso, no tengo ni idea cómo, qué tan legal es, pero sé que hay una comunidad cristiana. Yo he ido a algunos devocionales, pero yo me di cuenta que había una congregación cristiana justo antes de lo de la pandemia, entonces nunca he visitado la congregación como tal, pero sí conozco a muchos hermanos. Y bueno, para mí personalmente este tiempo de pandemia ha sido como la mejor bendición espiritual para acá, porque lo siento como si fuera un buffet espiritual, porque con tantos cultos en línea, entonces usted se puede ver el culto de aquí, el culto de allí, el culto de allí, entonces usted todo el tiempo se la pasa viendo cultos y para mí ha sido lo mejor, lo mejor, mucha fortaleza espiritual con ese tiempo de pandemia. Sandra, el sábado pasado estuvimos entrevistando a un joven de La Habana, Cuba. También nos comentaba sobre muchas dificultades. Esto nos motiva a nosotros a amar lo que tenemos, a ser mucho más agradecido, que es la finalidad de estas cortas entrevistas. Sandra, esperamos que no haya comido todavía murciélago. Finalicemos entonces esta corta entrevista con un mensaje para toda la juventud y toda la iglesia aquí en Colombia. Bueno, respondiendo a la pregunta de Johnny, que si ya he comido murciélago, no hemos comido murciélago todavía y de hecho no es algo común, la verdad es que no es algo común. Cuando yo estaba en España y empecé a escuchar todo lo del cuento del coronavirus y todo esto, y decían que era por comer, habían varios animales, un puercoespín, un murciélago, pues era la primera vez que yo escuchaba que el murciélago se comía. Entonces ni siquiera sabía pues que esto se lo preparaban en varias sopas. Sí he probado cerebro de cerdo, he probado lenguas de pato, es muy común comer pato aquí, se come más pato y más conejo que pollo. Entonces, pues obviamente conejo, pato, ancas de rana, es un plato muy apetecido. Hay restaurantes, mejor dicho, esto está inundado de restaurantes donde la especialidad son las ancas de rana. ¿Qué más he probado así un poquito raro? ¿No? Prácticamente eso. Bueno, con esto concluyo entonces. Quiero enviarle un saludo muy especial a toda la iglesia en Colombia, la congregación de mi hermano Hernando Caicedo. Que Dios los bendiga. Les encarezco las oraciones a favor de China, a favor mío también, y que Dios los bendiga. Y bueno, me encantó, disfruté muchísimo hacer esta actividad con ustedes y con el hermano Johnny, y bueno, Dios los bendiga. Feliz día.